también con ORMs, también Bien, con Golang, pero con ORM lo mismo. bien, siempre con ORM en el medio, que está bueno, sí, la mayoría de los lenguajes o de las herramientas poseen ORM, digamos, para trabajar en la persistencia, pero bueno, también está el lado B, que se trata de trabajar con datos en crudo y hacer inteligencia de negocio. Entonces, siempre es útil, digamos, hacer uso y conocer. Bien, ¿alguien más que haya tenido experiencia? ¿Hasta dónde llegaron con base de datos hace 2 años? En segundo año tuvieron base de datos. Llegaron a trabajar tanto con Emilio como con José Luis. Eh, Creo que veían, incrementaban, digamos, base de datos de MariaDB, ¿cierto? Corríjame si no. ¿No? Esta es la parte difícil esta es la parte difícil de la virtualidad, la falta de feedback. Profe, Sí, digo, te escucho. eh, que hace como 2 años que no me bases de datos, pero usaba uno para hacer consultas, nada más, que era SQL de Oracle. No me Ujú. acuerdo cómo se llamaba el programita, pero hacíamos consultas en un servidor. Probablemente haya sido MySQL Workbench o PHP MyAdmin, no sé si en alguno de esos escenarios quizás hicieron los laboratorios, ¿no? Las prácticas. No, yo digo en el trabajo. Yo sí trabajé con base de datos. Se escucha muy cortado, corto la. Ah, a ver, de ahí. Bien. No, No, hay profe, un- más o menos lo escucho cortado, no sé si soy yo o usted. No, yo tengo un Wi-Fi un poco pobre, acá tengo un enlace, no tengo fibra óptica, así que. Pero corto el video en todo caso, a ver si mejora esto. Sí, profe, debe ser el internet. ¿También me escuchás vos cortado, Patricio? Sí, solamente que entiendo, digamos. A ver, voy a intentar Ahí se le irme a escucha otra mejor, la verdad. habitación. ¿Me escucha mejor? Si no, me voy a otra habitación que tengo un cable y que puedo mejorar la conexión. Yo lo escucho bien, ¿eh? Se trata de mejorar la conectividad. Y de paso ponemos un segundo monitor. Bueno, la idea de la clase de hoy es ya introducirnos en las bases de datos relacionales, ¿sí? Porque, aunque inició este cuatrimestre, inició en agosto el cuatrimestre, nos pasa de que es muy reducido el segundo cuatrimestre. Muy reducido por estas actividades de fuerza, el paro, digamos, por el encuentro informático, por otros talleres que suelen tener el segundo cuatrimestre, se dan muchas actividades eh, por parte, digamos, de las direcciones de carrera o de los centros de estudiantes en el segundo cuatrimestre, entonces se vuelve acotado, más las medidas de fuerza eh, que por ahí acompañamos, digamos, si es que se puede, pero lo ideal siempre es tratar de llegar con los contenidos y que ustedes, digamos, se lleven de la cátedra, ¿sí? Conocimiento que después les sirva como profesionales. Conocimientos, técnicas, conceptos, ¿sí? Sobre todo conceptos también, porque ustedes, a diferencia de un curso de programación, ustedes van a ser profesionales, licenciados en este caso, y hablar con propiedad, conocer los conceptos, manejar el vocabulario correcto es algo fundamental, ¿no? Pero por sobre todo con Sebastián y con Hugo, lo que buscamos también es eh, que aprendan, que en prácticas que los lleve después a poder realizar un despliegue en cualquier trabajo con algo más de conocimiento, que estén cerca, que no salgan en cero. Bien, ahora sí. A ver, no conecté el cable. Ahora sí estoy por carga. Ya sí, la conectividad sigue floja, no nos ayuda.
Bueno, voy a compartir, vamos a arrancar. Somos 15. Voy a poner a grabar la clase. Un segundo. Profe, por las dudas no te escucho. Sí. ¿Cómo? No, no estoy hablando, estoy justo. Ahí están viendo la Meet. ¿Ahí están viendo la presentación o no? Sí, profe. Sí, El profe. navegador completo. Se ve la presentación entonces. Bien. Ahí que están viendo la Meet o la presentación. Y Acá ahí presenta- estamos viendo Ahora los videos. ya pude, ahí estoy viendo que comparto, ya está más. Bien. Bueno, como les decía, entonces, voy a grabar. Bien. Bueno, ahora sí, como les decía, estamos en la unidad 4, ¿sí? Que tiene que ver con base de datos, ¿sí? Dentro de la cátedra de paradigmas y lenguajes 3. Tenemos las unidades que tienen que ver con la persistencia de los datos. Entonces, en la unidad 4 trabajamos sobre un repaso, ¿sí? De los contenidos que ya vieron durante la cátedra de base de datos en segundo año. Y además, tenemos aspectos avanzados de las bases de datos. Aspectos avanzados que tienen que ver con el manejo de seguridad, la programación sobre base de datos a través de distintos objetos que nos brindan las bases de datos relacionales. Vamos a hacer luego en la unidad 5, ¿sí? El uso, digamos, de las clases que nos brinda Java para trabajar con persistencia y a través del driver JDBC. Pero bueno, primero tenemos que repasar, ponernos al día con los contenidos de las bases de datos relacionales. A ver, la se completa. También. Bien. Primero, ¿sobre qué va a tratar la clase? No sé si vamos a llegar a toda la clase, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Sí, vamos a hacer una introducción a lo que son los fundamentos de base de datos, qué es una base de datos relacional, cuál es su finalidad, qué es un sistema de gestión de base de datos, definición, objetivos, clasificación, qué son las transacciones, sí, elemento clave. Y lo que buscamos también, bueno, diseño de base de datos, sí, vamos a hacer un repaso rápido sobre las técnicas que estuvieron viendo con el profesor Emilio Rearte. Luego vamos a trabajar sobre un caso de estudio y después ya vamos a profundizar sobre los objetos de base de datos. Si bien nosotros vamos a desarrollar esta unidad sobre un producto en particular, que es PostgreSQL, que es uno de los productos que más se utiliza en el mundo, en lo que hace a base de datos. Todos estos conceptos que vamos a ver en la unidad son transversales, ¿sí? A cualquier motor de base de datos relacional, y la mayoría de los motores de base de datos, o las herramientas de base de datos, ¿sí?
tienen que perseguir las características, ¿sí? Tienen que cumplir con estas características en lo posible, ¿bien? Características que tienen que ver con integridad, consistencia, mecanismo de backup, respaldo. Bien, después de trabajar en un caso de estudio que está presentado acá en la presentación, valga la redundancia, vamos a ver los objetos que tenía la decía y por último vamos a ver lo que tiene que ver con el lenguaje estructurado de consulta para base de datos relacionales y los diferentes elementos. Y luego ya vamos a pasar a trabajar en lo que hace al mapeo objeto relacional, ¿sí? Cómo ustedes deberían, a un diagrama de clase, ¿sí? De las actividades que fueron realizando durante el año con Sebastián y con Hugo, hacer, digamos, el traspaso, ¿sí? Para un modelo relacional. Muchas veces un objeto, ¿sí? Presenta elementos, ¿sí? Colecciones, y esas colecciones requieren, digamos, de un trabajo adicional para que esos datos puedan ser persistidos. Bien. Acá presento dos definiciones. Una que es una base de datos, es un conjunto de datos interrelacionados. Algo más amplio dice que es un conjunto de datos almacenado en disco que nos permiten el acceso directo a ellos. Y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Algunas otras definiciones, pero como siempre hablamos, ¿sí? El objetivo central de las bases de datos es hacer uso de la persistencia, que los datos persistan en el tiempo, ¿sí? Eso es el objeto central de cualquier base de datos, sea o no relacional. Bien, hay bases de datos por ahí que no, en donde el dato, digo, puede ser efímero, pero bueno, es objetivo del proyecto o del modelo de negocio al cual se esté desarrollando y al cual pertenezca esa base de datos. Bien, respecto a las arquitecturas con las cuales vamos a trabajar, en paradigmas vamos a trabajar sobre una arquitectura de 2 capas, ¿sí? O sea, ustedes como usuarios, ¿sí? Van a desarrollar una aplicación y esa aplicación a través del driver JDBC se va a conectar directamente con una base de datos Postgres, ¿sí? Los laboratorios que van a hacer, digamos, en las unidades siguientes, se van a conectar a través de sus aplicaciones que ya vienen desarrollando en Java, con las clases que nos provee Java, ¿no? Para trabajar con base de datos. Pero también existen otras arquitecturas, como el modelo a 3 capas, en donde la aplicación cliente, llámese un navegador o llámese una aplicación también de escritorio, o que esté, digamos, se conecta a un servidor de aplicaciones, que podría ser un conjunto de métodos o de web service o endpoint, ¿sí? Hechos en REST, y que esa aplicación intermedia es la que hace el mapeo, ¿sí? Y hace la persistencia con la base de datos. Aquí también tenemos un diagrama de la arquitectura 3 capas. Bien, ¿se entiende hasta acá estos dos modelos? El primer modelo, el de la arquitectura a 2 capas, es con el cual van a trabajar. Sí, profe. ¿Sí? Bien, ustedes van a trabajar, van a hacer, ¿sí? De modelo interactual con la base de datos y a su vez ese modelo se va a conectar al controlador, ¿sí? Pero bueno, eso va para la próxima unidad. Bien. Y a partir del uso de base de datos surge el concepto del sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Que además de poseer la base de datos o el motor, como se le suele decir en la jerga, posee un conjunto de programas que nos permiten administrar esos datos. Ese conjunto de programas, ¿sí? Por lo general consta de una herramienta que el fabricante del producto provee, ¿sí? Ya sea un producto comunitario, ¿sí? Un producto del ámbito del software libre, como es Postgres o como es MariaDB, o un producto, digamos, del mercado privado, como puede ser Oracle, como puede ser SQL Server, DB2, Informix, son los más populares, ¿no?
Cada fabricante o cada proyecto produce un conjunto de herramientas para trabajar con el servidor de base de datos. La base de datos, en su mayoría, salvo Access y alguna más, brindan servicio a través de un puerto específico. Bien. Si hablamos, por ejemplo, de Postgres, brinda servicio a través del puerto 5432. Si hablamos de MariaDB o de MySQL, brinda servicios de base de datos. La comunicación se da a través del 3306, SQL Server a través del 1433, y así, digamos, Informix a través del 1526. Bueno, servicios se brindan a través de un puerto, ¿sí? Y hay una herramienta que, dependiendo, digamos, de su preferencia, puede ser paga o puede ser libre, ¿sí? O puede ser una versión community. Nosotros vamos a trabajar, a mí particularmente me gusta trabajar con PGAdmin 4 para el caso de Postgres, ¿sí? Sin embargo, existen otros, PGAdmin 4, ¿sí? Para Postgres versiones 10 y superiores, PGAdmin 3 para versiones 9, 6 e inferiores, y para el caso de MySQL suele utilizarse PHP-MyAdmin, o seguramente ustedes utilizaron MySQL Workbench, sí, que es fabricada por Oracle, creo. SQL Server trae el Management Studio, ¿sí? Entonces después Server Studio es el de Informix y el de DB2, y así cada herramienta va desarrollando su propia aplicación para administrar la base de datos. Postgres también tiene otros productos como PHP PGAdmin, ¿sí? O sea, al igual que existe PHP-MyAdmin, también existe uno programado en PHP para administrar base de datos Postgres. Y después hay productos genéricos, ¿sí? Para administrar base de datos. Hay uno que le gusta usar a Sebastián, es el... Bueno, el de Beaver, sí, justo me acuerdo. Bien, que Beaver es una de las herramientas que se utiliza mucho, digamos, en el desarrollo de software libre, y nos permite conectarnos a múltiples motores de base de datos. Entonces, en una misma aplicación podemos tener diferentes conexiones a SQL Server, a Postgres, a MySQL, ¿sí? Y ahora en cualquier empresa en la que ingresen, ¿sí? Al momento de desarrollar se van a encontrar con que tienen productos en diferentes implementaciones, ¿sí? En diferentes motores de base de datos. Por eso, por ahí también está bueno conocer herramientas como Beaver o Toad. Toad es otra herramienta que nos permite conectarnos a múltiples motores de base de datos, ¿sí? A través de driver JDBC, porque la mayoría están programadas en Java, son aplicaciones de escritorios, ¿sí? Que están programadas en Java, y entonces hacen uso de los drivers JDBC para conectarnos a uno u otro motor de base de datos. Y también hay herramientas web que nos permiten hacer conexiones a múltiples motores de base de datos. Bien, el objetivo de tener un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Entre otros, que permite manejar de forma clara, sencilla, ordenada, ¿sí? Además, ese software nos permite hacer diferentes tareas, entre ellas la manipulación, ¿sí? ¿No se está viendo la presentación? A ver, tenés razón, mira. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Ahora sí? Bien. Acá tengo presentación. Bien, ahí está, un poquito más amplio. Bueno, como les decía, son aplicaciones que son independientes, ¿sí? Del motor del servidor de base de datos, y que lo van a utilizar según su preferencia, ¿sí? Había otros productos pagos. Yo, como MySQL no trabajo mucho, trabajo solamente cuando es absolutamente necesario, pero estaba
Navicat era otra herramienta que estaba interesante para trabajar con base de datos, que venía para MySQL y también creo que venía para Postgres y SQL Server. Como les decía, Toad es otra herramienta que la pueden googlear. Y de Beaver, ¿sí? Yo les recomiendo que trabajen con varias, que vayan haciendo uso de esas herramientas, ¿sí? Que vayan adquiriendo experiencia. Y bueno, pgadmin, como les decía, es la que viene nativa como opción de instalación. Ya van a ver cuando instalemos Postgres, si es que no lo instalaron aún, trae un gestor de instalación, y ese gestor de instalación, que creo que también se ha utilizado como gestor de instalación para videojuegos, no sé si lo tengo instalado. Al final de la instalación les pregunta, ¿querés instalar esta herramienta? ¿Querés instalar esta otra? ¿Querés instalar controladores para Windows, como son los controladores ODBC, controladores driver, ¿no? O para Java, como son JDC. Además, también trae herramientas para hacer backup, para hacer restauración, para trabajar sobre réplicas, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas que componen a un sistema de gestión de base de datos y que interactúan con el servicio. ¿Bien? Pero entonces es importante que tengan claro que tenemos, por un lado, el servidor, el servicio, que comúnmente le llamamos motor de base de datos, y por el otro, la herramienta con la cual vamos a interactuar. Bien, acá una página que está interesante, la capturamos ayer, ¿sí? Un ranking de los motores de base de datos más utilizados. Acá en este ranking están tanto los relacionales como los no relacionales. Siguen estando al tope, pues por ahí hay mucho en el desarrollo, no se dice, y me conviene trabajar con una base de datos no relacional, o sí. Bueno, va a depender del objetivo, del alcance, del modelo, digamos, del desarrollo de software y de la tarea con la cual haya que encarar el desarrollo de un producto. Fíjense los primeros del ranking: Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, Mongo, son la base de datos, SQL, otras mucho no tengo experiencia con las otras. Bien, acá algunos de los objetivos, ¿sí? La idea de esta presentación es que tenga los conceptos básicos y necesarios, ¿sí? Para trabajar con base de datos, ¿sí? Y estos son los objetivos mínimos que tienen que perseguir cualquier sistema de gestión de base de datos, independientemente de si es Postgres o si es SQL Server, ¿sí? Como objetivo, respaldo, control de concurrencia, manejo de transacciones, tiempo de respuestas, ¿sí? Acá, bueno, acá yo tengo un poquito más desarrollado el tema. ¿Me lo acepta el compañero? Sí. Ajá. Acá está. Bien. En lo que hace la abstracción de la información, tiene que ver justamente con que no nos tiene que interesar, ¿sí? En una primera instancia, como desarrolladores, como administradores de base de datos, ¿sí? Cómo están almacenados los datos físicamente, si están distribuidos, si están particionados, sino que nosotros en esta instancia tenemos que tener acceso a la información y tenerla disponible, ¿sí? Entonces, hay una abstracción que es independiente del almacenamiento, ¿sí? Que incluso, bueno, puede llegar a tener consecuencias en términos de rendimiento si hay una sobrecarga del equipamiento, ¿no? O no está correctamente distribuido. Pero bueno, hay una abstracción que es importante que la cumpla un sistema de gestión de base de datos. Luego, independencia respecto de qué, del software con el cual se gestiona la base de datos, ¿sí? Los sistemas de gestión de base de datos deben proporcionar esa independencia. Luego otro concepto, otro objetivo que tiene que perseguir tiene que ver con la consistencia, ¿sí? La consistencia implica que los datos sean consistentes cuando no se haya podido eliminar la redundancia. Y es muy común, ¿sí?, que tengamos cierta redundancia a la hora de realizar procesos sobre tablas operacionales. ¿Bien? Redundancia de, no sé, por hablar de productos, ¿sí? Al momento de vender un producto, cuando se
hace la persistencia, cuando se hace la transacción, ciertos datos tienen que quedar almacenados en más de una tabla, ¿sí? Y si se produce una modificación de ese dato, tiene que ser consistente entre una y otra tabla, eso es lo importante. Mecanismos de seguridad, ¿sí? Deben proveer mecanismos de seguridad que garanticen el acceso restringido a un conjunto o a todo el conjunto de los datos, ¿sí? La mayoría de los motores de base de datos nos permiten establecer permisos a nivel muy granular, ¿sí? Eso está interesantísimo, características que fueron surgiendo. De hoy por hoy podemos crear un usuario o un grupo de usuarios, en realidad los privilegios se asignan a los usuarios, ¿sí? Base de datos, el concepto de seguridad o permisos de usuario, ¿sí? Se asemeja mucho al del sistema operativo, ¿sí? Quienes tienen permisos son los grupos y después nosotros incluimos a un conjunto de usuarios a ese grupo, o rol, ¿sí? También como se llama. Y determinado rol puede tener acceso a solo lectura a una o más tablas, ¿sí? Y a su vez puede tener acceso a lectura o escritura a una columna en particular, por ejemplo. Entonces el nivel de granularidad con el cual podemos establecer permisos es más que interesante. Y además las conexiones, ¿sí? Que se establecen con la base de datos, recuerden que esto se brinda, la mayoría de estos servicios se brindan por un puerto específico, tienen que proveer mecanismo de encriptación, ¿sí? Comúnmente la mayoría de los motores de base de datos implementan certificados SSL para el cifrado, ¿sí? De la información a través de ese puerto específico. Y eso está bueno. ¿Conocen SSL? ¿Han trabajado con certificados o no? No trabajamos, pero yo creo que la mayoría lo conocemos porque en redes nos dijeron el concepto, tuvimos una unidad sobre eso. Sí, son todas características que hacen a nuestra profesión, a nuestra disciplina. Como consejo tienen que abordarlos, ¿sí? No digo conocer al detalle cómo se cifra la información y cuáles son los mecanismos y algoritmos, pero sí cómo es la implementación y qué garantiza y qué ventaja tiene y qué desventaja tiene no usarlo, ¿sí? Esas cosas sí tienen que saberlas. La integridad, sí, esto es un concepto fundamental en base de datos. En la base de datos, los sistemas de gestión de base de datos deben proveer mecanismos que garanticen la integridad, ¿sí? Esto tiene que ver con que, por ejemplo, si alguien elimina, si hay un alumno, ¿sí? Que ya viene teniendo actividad académica, rinde exámenes, rinde parciales, y de repente la base de datos no provee mecanismos de integridad o no los aplicaron, y alguien elimina al alumno, esa actividad académica, esos exámenes que rindió van a quedar sin una relación con el estudiante. Bien, entonces, por general existen técnicas para garantizar la integridad que se da a través de las constraints, ¿sí? De las relaciones, que ya las vamos a ver más adelante. Son 5, son muy prácticas y ya las vemos. Bueno, después, mecanismos de respaldo, ¿sí? Por lo general también, la mayoría de los motores traen aplicaciones que son independientes, ¿sí? Del motor para hacer backup, ¿sí? Backup que son en diferentes formatos y a diferentes niveles. Y otras aplicaciones, a veces la misma aplicación que hace backup también hace el proceso de restauración de los datos, ¿sí? Y que nos garantizan que la información, digamos, se encuentra completa. Eso es fundamental. Entonces, MySQL tiene una aplicación que se llama MySQL Dump, ¿sí? Una aplicación, la mayoría son aplicaciones de consola, ¿sí? Las que hacen este tipo de escritorio o las aplicaciones gráficas, lo que hacen es hacer uso de esa aplicación de consola, ¿no? Por ejemplo, Postgre tiene pgdump, pgdump y pgrestore, tiene dos aplicaciones, tanto en Windows como en Linux, que hacen esa tarea de backup y restauración. Y en Postgre además, bueno, lo vamos a ver más en detalle también ahí. Y la mayoría de los motores también tienen un cliente de consola, ¿no? Para poder dialogar con la base de datos. Y está bueno. Me ha tocado
tocado la tarea de trabajar con investigadores de diferentes disciplinas que han hecho por lo general, digamos, especializaciones en el manejo de datos, y entonces hacen mucho uso de la consola para documentar sus estudios en aplicaciones como Jupyter Notebook, ¿sí? Y entonces van interactuando con la consola y van haciendo consultas y sus resultados van siendo aplicados mediante esa herramienta. Algo interesante para conocer. Quienes se sumen a la investigación, ¿no? Bien, manejo de concurrencia, sí, control de concurrencia. Esta es una característica fundamental que tienen que tener los sistemas de gestión de base de datos. Deben promover mecanismos para garantizar la concurrencia, o sea, que un dato no se pueda modificar, no puede estar siendo modificado por dos usuarios al mismo tiempo. Los sistemas de gestión de base de datos realizan el control de concurrencia a través de mecanismos de bloqueo, ¿sí? El mecanismo de bloqueo se puede configurar en la mayoría de los motores, ¿sí? Puede haber un bloqueo a nivel muy amplio, ¿sí? A nivel de tabla, o más aún a nivel de base de datos. Por ejemplo, se puede hacer un bloqueo completo para hacer un backup, ¿sí? O podría hacer un bloqueo de tablas, ¿sí? Para hacer una determinada tarea. Pero en el caso de que alguien esté modificando una fila o un conjunto de filas, un subconjunto de datos, ¿sí? La base de datos debe proveer un mecanismo que permita hacer un bloqueo hasta que ese dato se modifique, sea liberado y recién el usuario que desea modificar también, el otro usuario, pueda realizarlo, ¿sí? Entonces, el control de concurrencia se da a través de ese mecanismo de bloqueo. El manejo de transacciones también es un aspecto fundamental en base de datos, que tiene que ver con que si tenemos que realizar una o más tareas, ¿sí? Contra un conjunto de datos de una base de datos de una o más tablas, que todas esas operaciones, ¿sí? Se realicen como una única unidad atómica, ¿sí? Y en el caso de que se produzca alguna falla, un corte de luz, o algún error en la red o en la conexión, cualquier tipo de inconveniente, que los datos vuelvan al estado consistente antes de que inicie la transacción, ¿sí? Ese es el concepto de transacción y es un concepto que tenemos que manejar los desarrolladores, ¿sí? Esto va más allá del administrador de base de datos, que también, obvio, que tiene la posibilidad de hacer uso del mecanismo de transacciones. Entonces, los desarrolladores comúnmente hacemos uso del bloque tree catch, lo usaron el bloque tree catch, ¿cierto? Los escucho. Chicos, ¿usaron el bloque tree catch con Hugo, con Sebastián? ¿O no? ¿No? No, profe. Ah, qué raro. ¿Y en alguna otra materia que hayan tenido de programación tampoco? No que yo recuerde. El bloque tree catch es común a la mayoría de los lenguajes de programación, ¿sí? Uno dentro del bloque tree, un bloque tree se inicia con llaves y cierra con la llave, y en caso de que se produzca algún error dentro del bloque tree, la ejecución de las secuencias, ¿sí? Dentro de una porción de código, dentro de un método, se va por las excepciones que son controladas por el bloque catch, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja como desarrollador, implementa este tipo de estrategia, este tipo de elementos del lenguaje, para controlar que todo se ejecute correctamente. Y en el caso de que haya un problema, se hace un rollback que se llama, que es volver hacia atrás, hacia ese estado consistente, ¿no? Bien, respecto del tiempo de respuesta, bueno, también deben garantizar que los tiempos de respuesta ante las peticiones sean los esperados, ¿no? Tiene que ver más con eso. Bien, ¿cuáles son las ventajas de manipular un sistema de gestión de base de datos? Facilita la manipulación, hace mucho más fácil, ¿sí? El chequeo de inconsistencia. Tiene mecanismos de respaldo que son programables, tenemos mecanismos de réplicas, tenemos escalabilidad.
Administración de política de acceso centralizado, ¿sí? Eso también es fundamental. Los mecanismos de seguridad a través de... Hay un subconjunto de instrucciones, por ejemplo, para base de datos de SQL, que hacen uso, digamos, que son para establecer políticas de acceso, básicamente. Y bueno, por supuesto que aumentan la productividad de desarrollo y la calidad, ¿sí? Para software robusto, ¿sí? Para la gestión de datos, los sistemas de gestión de base de datos relacionales siguen siendo los más prácticos, ¿no? Y además, bueno, proveen una interfaz simple, ya van a ver que la mayoría de las aplicaciones son bastante sencillas para trabajar con y manipular, para crear la base de datos y para manipular los datos. Bien, cuando trabajamos con sistemas de gestión de base de datos, hay dos clasificaciones que me parece interesante siempre nombrarlas. Una son las bases de datos LTP, ¿sí? Las bases de datos que utilizamos a diario con el software de base, con el software software de base de la organización, ¿no? O sea, con el software que se registran las ventas, con el software que registramos las inscripciones, con el software que se registran los pagos en una organización, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos la base de datos LTP, o LAP, quiero decir, que son aquellas que se construyen a partir de un modelo de data warehousing, ¿sí? Son bases de datos que comúnmente trabajan con datos consolidados, ¿sí? Están desnormalizadas y que sirven para hacer consultas complejas, evaluaciones interanuales, evoluciones, encontrar nueva información. Yo creo que hubo algunas actividades que tuvieron en base de datos que les hacían investigar lo que era data warehousing, la minería de datos, comúnmente también se hace sobre la base de datos LAP. Una base de datos LAP también se puede construir sobre Postgres, ¿sí? Dicho sea de paso, en el sistema universitario poseemos la base de datos LAP implementada sobre Postgres, y bueno, también la mayoría de las herramientas que se usan en el sistema universitario son también implementadas sobre OLTP, sobre Postgres, para la registración diaria de los diferentes circuitos o procesos que hay en la institución, ¿no? Pero bueno, en muchos casos las bases de datos LAP son también implementadas a través de bases de datos relacionales, llámese SQL Server. Incluso no sé si alguien tuvo la oportunidad de hacer algún curso de Power BI. Comúnmente uno construye una base de datos LAP. Nadie hizo ningún curso en el polo tecnológico con Power BI o alguna otra herramienta. ¿Que han inscrito el polo tecnológico los cursos o no? ¿No? No, profe. Yo las veces que quise ingresar a los cursos como que tienen que aceptarte y no aceptan. Me pasó lo Como que mismo, hay profe. cupos, algo así. Sin que tratar, y hay profesores que son de la universidad también que están en la estructura del polo. Está bueno por ahí que vean de qué manera por ahí se puede acceder, ¿no? Está bueno eso. O cualquier otro curso que encuentren, es bueno, digamos, que se involucren, porque no se queden solamente con lo que ven en clase, sino tienen que ir más allá, siempre. Bien, obvio que la base de datos LAP es un montón para hablar sobre cómo se construyen, qué es una dimensión, ¿sí? Qué se analiza, qué es un cubo, qué es un data mart, ¿sí? Hay muchos conceptos que hacen a la base de datos LAP que no vamos a tener la oportunidad de ver en estas unidades. Bien, hablaba recién yo del manejo de transacciones como uno de los objetivos que tenían que perseguir las bases de datos, ¿cierto? Y cuando hablamos del manejo de transacciones, hay un concepto que tiene que ver con el modelo ACID, de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, ¿sí? De ahí el acrónimo, ACID, de ahí de isolation,
aislamiento, y que tienen que ver justamente con esto que les nombraba, ¿sí? De que cuando vamos a realizar una o más actividades, ¿sí? Llámese consultar la base de datos, insertar el link, supóngase que está en un proceso de venta. Esta pantalla y esta son similares. Cuando estamos trabajando en un proceso de venta, ¿sí? Ustedes tienen que registrar el cliente que está haciendo la compra. Los productos que está comprando los tienen que registrar en un detalle de la venta, ¿sí? En el encabezado de la venta van a registrar la fecha, el vendedor. En las tablas de stock, ¿sí? Seguramente van a descontar los productos que se están vendiendo. Entonces van a ser instrucciones, ¿sí? Van a ser actividades contra diferentes tablas. Entonces, todas esas actividades que realicen contra diferentes tablas y diferentes registros de la base de datos tienen que ser controladas como una sola unidad atómica, de ahí el concepto de atomicidad. ¿Sí? Y el concepto de consistencia va de la mano justamente porque si yo vendo determinado producto, llámese un foco que tengo acá al lado, ¿sí? Tiene que ser consistente que salió un foco, ¿sí? Y se registró en la tabla detalle de venta, por ejemplo, y además se descontó una unidad, ¿sí? De la tabla existencia, o de la tabla stock, que está relacionada con ese foco de ese depósito en particular. Bien. Y el concepto de aislamiento tiene que ver justamente con que si yo estoy en un medio de una transacción y estoy descontando un foco, ¿sí? de la tabla stock, y si había 100 focos, tienen que quedar 99, se tiene que producir un bloqueo de ese stock para que yo pueda, ¿sí? Hacer ese descuento, completar la transacción y después que venga, ¿sí? Otra venta y registre nuevamente otra venta de ese foco del producto que estemos trabajando. Entonces el aislamiento tiene que ver con esa capacidad que me da la base de datos de dejarme realizar mi actividad a mí únicamente hasta que la complete. Obvio que todo esto se da en milésimas de segundo, por lo general, y permite, digamos, a través del control de concurrencia y el bloqueo de tablas o de registros, que se puedan realizar múltiples operaciones. Y después la de durabilidad tiene que ver con que ese dato persista en el tiempo, ¿sí? Que se haya registrado ese dato y que no se pierda, ¿sí? Dentro del proceso. Entonces, el manejo de transacciones tiene que ver con que cuando realizamos tareas contra la base de datos, contra múltiples tablas, contra uno más, tiene sentido que se complete todo el proceso. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objeto de estas propiedades SID que tienen que tener las bases de datos? Y es Sí, algo profe. que es muy importante que en el momento de desarrollar ustedes piensen, digamos, cuando están desarrollando en estas actividades, y si están desarrollando una aplicación, hagan uso siempre, ¿sí? De los mecanismos de transacciones que los proveen. Y es tan simple como tres instrucciones. 3 instrucciones ya nos permiten hacer uso de las propiedades ACID, de las bases de datos. Porque cuando iniciamos el diálogo con una base de datos, ¿sí? Le decimos que vamos a hacer que vamos a iniciar una transacción, ¿sí? Con begin, por ejemplo, es una instrucción para iniciar transacción. Cuando realizamos toda nuestra tarea y las completamos a todas, y no hubo ninguna excepción, ningún error, hacemos lo que se denomina un commit, ¿sí? Que es un concepto que se popularizó más con el uso de Git. Entonces, bueno, un concepto que mucho antes de las bases de datos, ya de los 80, 90. Entonces, cuando se cierra una transacción correctamente es porque hacemos un commit, y si hubo algún problema en el medio, ¿sí? Se cortó la conexión de la conectividad, ¿sí? A la mitad de la registración de una factura con 100 artículos, entonces que se produzca un rollback y que se deshagan el proceso de todos esos elementos que se habían estado actualizando. ¿Sí? Entonces, con 3 simples instrucciones, uno ya puede controlar
una transacción y puede lograr algo que es fundamental en las bases de datos, que es mantener la consistencia y la integridad de los datos. ¿Sí? Entonces, nunca se olviden de hacer uso de transacciones. No está implícito. Bien, acá nuevamente, todo esto sigue siendo un repaso de base de datos, ¿sí? Nosotros para trabajar con una base de datos lo que necesitamos es realizar un proceso involucrar un diseño, ¿sí? Ese diseño tiene que ver con modelar algo de la vida real, ¿sí? Estructurar la información, organizar los datos, determinar qué son entidades, qué son atributos. Y ese proceso de diseño tiene, ¿sí?, objetivos, principios: evitar la información duplicada, que la información sea correcta y completa. Hay una serie de técnicas para ir perfeccionando nuestro diseño. No significa que a la primera de cambio van a ser un modelo correcto, sino que a medida que vayan adquiriendo más experiencia, ¿sí?, van a ir mejorando su capacidad de diseñar bases de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, como dice ahí, los principios básicos es lo que nos va a permitir tener la información correcta y completa, que sea de fácil acceso, ¿sí?, que la integridad sea correcta y que se pueda mantener de forma fácil. Bien, que se pueda escalar, ¿sí?, que se puedan adaptar, se puedan agregar nuevos módulos. Bien, cuando el diseño es incorrecto, si los cambios son muy duros, muy difíciles, mantener los datos, ¿sí?, se complica. Entonces, el diseño es clave, es como las bases de un edificio, de una casa, ¿sí? Si tenemos errores en las bases, ¿sí?, errores en las fundaciones, como se llama en construcción, después se hace muy difícil trabajar hacia arriba y lograr cambios, ¿sí? Entonces es muy importante el proceso de diseño. Bien. Y el proceso de diseño consiste primero en determinar, ¿sí?, a qué vamos a orientar la base de datos que vamos a diseñar, ¿sí?, si va a ser de una biblioteca, si va a ser para registrar la actividad de los estudiantes de una cátedra, si va a ser un carrito de compra de una aplicación en la web. Bien. Yo en esta semana les puedo dar, ¿sí?, la opción de que elijan algún proceso, algún objetivo en particular que quieran modelar. A mí me gusta mucho modelar, digamos, aplicaciones de ventas, ¿sí?, como un carrito o algo así. También puede ser algo como un CMS, o si no, nada. Hay muchas cuestiones de la vida que se pueden modelar, ¿bien? Se pueden registrar. Pero bueno, de todas maneras, lo que vayamos a modelar, tenemos que utilizar técnicas de recolección de información que ya fueron aprendiendo durante informática, sistemas 1, y otras materias, ¿sí?, que tienen que ver con la información que tiene una organización, si se trata de una organización, o la que conocen ustedes, ¿sí?, la observación directa, las entrevistas, ¿sí?, conociendo el modelo de negocio que ustedes pretenden analizar para hacer un diseño de base de datos. Y después, así como vieron en base de datos, hay un diagrama, que es el diagrama de entidad-relación, bien, que nos permite además hacer un croquis, ¿sí?, haciendo siempre la analogía con la construcción. Hacer un primer croquis, un primer boceto de lo que pretendemos modelar y registrar en nuestra base de datos. Modelo que luego va a sufrir, ¿sí?, un cambio, ¿sí?, y ese cambio va a estar dado por un conjunto de técnicas que es la normalización, que viene más adelante, creo. Pero bueno, en un principio, lo que hacemos es, este diagrama de entidad-relación, ustedes ya hicieron varios ejercicios, ¿sí?, seguramente en base de datos. Sí, yo también lo hice en su momento con el profe Emilio. Y están buenos, ¿sí? Y cuanto más... tengo que conectar ya la batería. Ya está sin batería. 3, 2, 1.
Ahí está. Bien. Cuanto más modelado hagan, así de minimizar los errores y de tener que estar utilizando técnicas de normalización, el proceso de normalización, y más escalable y más robusto va a ser su base de datos y va a estar más preparada para adaptarse a nuevos cambios, a nuevas funcionalidades. Entonces, mi consejo es modelen todo lo que puedan. ¿Sí? Bien. ¿De qué consiste este modelo de entidad de relaciones? Una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamadas entidades, que comúnmente son los sustantivos y relaciones que hay entre estos objetos, y esas entidades también pueden ser otras. Esos sustantivos, esos elementos, esos objetos básicos pueden ser, como se ve acá en el ejemplo. En este caso, el cliente tiene una cuenta, ¿sí? Él tiene esa relación que me permite conectar las dos entidades, y después hay un conjunto de elementos que los identificamos como atributos. Y cuando estamos modelando, es muy común que quizás un elemento que en un principio identificamos como atributo puede potencialmente ser una entidad completa. Ciudad incluso. Ciudad. Va a haber una entidad que se va a llamar ciudades seguramente, ¿sí? Y entonces va a haber elementos que van a tener un comportamiento como atributo, para el caso de la ciudad del cliente, y también va a haber una entidad, ¿sí?, que se va a denominar ciudades, que va a tener, digamos, su propia existencia. En el modelo de entidad-relación, si se acuerdan, pues teníamos lo que se denominaba entidades fuertes, ¿sí?, entidades débiles, ¿sí? Diferentes autores lo denominan de diferente manera. A mí me gusta bastante el concepto de entidad fuerte y entidad débil, ¿sí? Tablas transaccionales por ahí, eso suelen llamar otros, tablas operativas. Bien, ¿qué tenía para recordar esto? Ya lo conocen. El modelo de entidad-relación tenía rectángulos para representar el conjunto de entidades, elipses para representar los atributos, rombos para representar a las relaciones entre las entidades, y el conector que era línea. Era bastante simple el modelo de entidad-relación, ¿sí?, para hacer bocetos de un modelo de base de datos. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, también bastante sencillo. Tenemos por un lado el libro, por el otro lado un usuario, ¿sí? El libro tiene sus atributos propios, como autor, ISBN, título, son algunos de los atributos, podemos encontrar mucho más. Un usuario tiene también sus propios atributos, como el DNI, el nombre, el teléfono. Y de la relación entre un usuario que solicita un libro en una biblioteca, existe un modelado de un préstamo a una biblioteca, surgen nuevos atributos, ¿sí? Surge la fecha en la que se está prestando el libro, el número de préstamo. Si tuviésemos la entidad bibliotecario, sí, podríamos tener el bibliotecario. Si tuviésemos varias bibliotecas, como el caso en la universidad, tenemos lo que se denomina el sistema de bibliotecas, que involucra a la biblioteca central y a las bibliotecas de las sedes, ¿sí?, y a la biblioteca del hospital. Entonces, tendríamos en qué biblioteca se prestó determinado libro. Bien. Y nada, o sea, cuando uno empieza a investigar y a ampliar y a modelar, puede escalar un simple préstamo a un modelo de 10, 15 o 20 tablas, ¿sí? En mi caso, bueno, la mayoría ya cuando entren en el campo profesional se van a topar con que van a trabajar con modelos de datos con 200, 300, 400, 600 tablas, ¿sí? Proyectos en los que estoy ahora están en ese número, están cerca de 600 tablas. 602 tiene un proyecto. Hay otros que tienen un poco más todavía. Pero bueno, nada. Acá vemos 2, 3. Bueno, justamente ese préstamo, ¿sí?, va a terminar siendo una entidad, ¿sí?, el préstamo en sí mismo, pero no sobrevive por sí solo, ¿sí?, sino que se tiene que establecer esa relación entre el usuario y el libro, se tiene que prestar. Y entonces esto es lo que, esa relación va a terminar siendo una entidad débil, ¿sí?
¿Se entiende eso? Esto es algo fundamental. Y algo fundamental que cuando ustedes están viendo el diagrama de clase, ¿sí? Comúnmente a la hora de persistir los datos, los primeros errores tienen que ver con eso. Cómo almacenan la información para que persista. Cómo modelan la base de datos para que los datos de una aplicación que han modelado a través de objetos permanezcan en el tiempo. ¿Se entiende este pequeño ejemplo? Y cómo el préstamo va a terminar registrando nuevas. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Bueno, Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar lo de entidad débil? Porque yo no lo entendí bien. Sí, el concepto de entidad débil tiene que ver con que no... A ver, el libro por sí solo puede persistir, o sea, puede existir, ¿cierto? El libro va a seguir Sí, siendo libro y va a estar ahí. Igual que el usuario, la persona, el cliente, el estudiante, claro. tipo de usuario, un docente, sea el tipo de usuario que sea, va a seguir existiendo más allá de que no haya una relación, más allá de que no es una interacción entre un usuario, entre una persona que es el bibliotecario, lo recibe al estudiante o al docente y solicita un libro. Bien. En cambio, para que se registre un libro, ¿sí? Para que se dé ese préstamo, ¿sí? Tiene que estar esa interacción. Entonces, la entidad débil tiene que ver con que se tiene que producir una relación para que pueda haber un registro. ¿Bien? Y Sí, constantemente tenemos entidades débiles que registran información, pero que sí o sí necesitan, ¿sí? Hacer uso de una relación. O necesitan que una relación se provoque para que persista la información. Una venta se concreta. Sí, sí, más que como una composición. Son objetos que, que para que se instancien, por así decirlo, tiene que haber la interacción entre otros objetos, ¿sí? Para que se produzca una venta, tenemos que tener producto y tiene que haber un cliente realizando la acción de comprar ese producto, ¿sí? Y ahí vamos a poder registrar una venta. Por eso se denominan entidades débiles, ¿sí? Porque sí o sí necesitan de la relación de dos entidades fuertes que persisten por sí mismas. Y por lo general, casi siempre, de esa relación van a surgir nuevos atributos, ¿sí? Bueno, sí, pero probablemente claro. surjan nuevos atributos. En este caso, en el préstamo, en el ejemplo en pantalla, ¿sí? Está la fecha del préstamo, el número del préstamo, el estado puede ser el libro. Acá en el ejemplo anterior, de esta relación quizás no haya necesidad de que surjan nuevos atributos, ¿sí? Habla del cliente y de su cuenta. Bien. Claro, no siempre surgen nuevos atributos. Sí, pero Puede suceder sí, o no. tal cual, ¿sí? Ok. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ir mostrando. Acá faltó justamente un conector que es entre el préstamo y el número de préstamo. Bien. El proceso de diseño consta de una serie de pasos, ¿sí? Determinar, dijimos, el objetivo, organizar la información que vamos a ir relevando. Luego vamos a ir dividiendo esa información. Les decía, hay varios mecanismos que tienen que ver con que los elementos que vamos definiendo, que vamos conociendo, ¿sí? En función de ese objetivo, de ese relevamiento que hicimos, nos van a ir determinando cuáles son tablas, cuáles son atributos, o sea, cuando la información se convierte en columnas, tiene que ver con cuándo son atributos. Luego vamos a determinar cuáles de esos atributos forman parte de la clave, ¿sí? Cómo se relacionan. Y después, bueno, la mejora del diseño tiene que ver con un proceso en el cual un conjunto de reglas, que se conocen como normalización, mejoran ese proceso. ¿Recuerdan la normalización? ¿Parecía media tediosa o no? ¿Recuerdan cuando cursaban base de datos? Es un Creo poco que no tedioso. llegamos a ver normalización. Vimos un poco de la teoría, Sí me lo Así. veo, parece. Si Brian. mal no recuerdo. Sí, Ah, está Sí, bien, yo está me... bien. creo que vimos la teoría.
Todo depende muchas veces de cómo fue la cursa, que la tiene en el primer cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre. Segundo. Sí. Como les digo, los segundos cuatrimestres son muy complejos. Entonces muchas veces no se llegan a dar todos los contenidos. Pero bueno, igual los tienen que saber. Recuerden que ustedes se están formando como profesionales, entonces mi consejo es tengan en cuenta todo el contenido de la cátedra, se dé o no se dé en clase, ¿no? Bueno, este proceso de normalización implica utilizar técnicas para que luego de planificar un modelo de entidad-relación, evaluar si se encuentran en un conjunto, si cada entidad que fuimos definiendo con sus atributos se encuentran cumpliendo, ¿sí?, con esas técnicas. Entonces, bueno, la normalización es un proceso de organizar los datos de una base de datos relacional para mejorar la redundancia, para reducir la redundancia, ¿sí?, y mejorar la integridad. Bien. Comúnmente el proceso de normalización, para tirar como tips, lo que va a hacer es un desgranamiento, ¿sí? Si nosotros hicimos una tabla y esa tabla tiene necesidad de ser normalizada, probablemente va a provocar que se dividan en dos o más tablas, ¿sí? Eso es un pequeño dato, pero hay que evaluar, ¿sí?, justamente cada entidad para ver si cumple o no cumple. Objetivos: evitar la duplicación, la redundancia, garantizar coherencia, que sea mucho más fácil el mantenimiento, la actualización. Cuando hablamos de actualización, hablamos de escalar la aplicación y agregarle más funcionalidades, ¿sí? Y esto de optimizar el almacenamiento y consulta es clave, ¿sí? Por eso, tener una base correctamente normalizada no es un simple capricho de una técnica o de una especialidad, no, tiene mucho que ver con el desarrollo de software y el mantenimiento, ¿sí? Tiene mucho que ver cómo después vamos a salir a consultar los datos y que esos datos que consultamos sea sencillo consultarlos, ¿sí? O que no sea completamente imposible, o tengamos que recurrir a otros artificios, a otros algoritmos y procedimientos para poder llegar a hacer una consulta, sea compleja o no, pero entonces el proceso de normalización no es un mero concepto que tienen que estudiarlo, ¿no? Es algo que tienen que aplicarlo y que con la experiencia, con el correr del tiempo, a medida que vayan modelando y modelando o viendo otros modelos, ¿sí?, porque también es útil, lo van a ir refinando. Y de hecho yo al día de hoy no estoy, digamos, cuando modelo una base de datos nueva, no estoy constantemente viendo si cada tabla está en primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, que son las tres primeras que sí o sí tenemos que evaluar. Pero comúnmente lo van sumando experiencia, van a ver que lo van a modelar correctamente. Pero en un principio, sí, es altamente aconsejable, más si están ya en el campo laboral, que evalúen si lo que están definiendo se encuentra en cada una de las formas normales. Porque tienen objetivos, claro, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Primera forma normal. Estos son bastante sencillos, pero claros, ¿no? Primera forma normal: eliminar grupos repetitivos, ¿sí? Esto habla de redundancia, ¿sí? Que esa redundancia después nos trae aparejado un montón de problemas, ¿sí? Si yo tengo que corregir la nota a un alumno, en este ejemplo, he modelado a un estudiante con su matrícula, apellido, nombre, escuela, materia y nota. Y tengo que corregir la nota a un alumno, tengo que buscar, ¿sí?, un conjunto de atributos hasta llegar a ese dato, ¿sí? Y tengo además repetido el apellido, el nombre, la escuela, y tengo un error de tipeo en el apellido o en el nombre, y voy a tener que, y tengo 10 notas cargadas ya, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que verificar 10 registros. Bien. Entonces me está trayendo problemas a la hora de operar con ese conjunto de datos. Entonces, lo que siempre tengo que buscar en una tabla, que no existan grupos repetitivos. Y si hay grupos repetitivos, como recién les decía, lo más conveniente va a ser separarlos. Cuando hablo de separarlos, hablo de crear una nueva entidad, una nueva tabla, en donde por un lado estén los grupos, los atributos que se van a repetir, ¿sí?,
como matrícula, apellido, nombre y escuela, para el caso, y otra tabla en donde voy a registrar para ese alumno, ¿sí?, que voy a tener únicamente la matrícula, que después va a ser su clave, en qué materia y en qué nota, ¿sí? Y eso incluso se puede desagregar aún más. Pero entonces ahí ya estoy eliminando un grupo repetitivo, ¿sí? Porque voy a estar teniendo una nota por cada materia. Ya me sé si estas son una tabla que registra los finales. Entonces, está en primera forma normal si no existen grupos repetitivos, una tabla, ¿sí? Entonces siempre vamos analizando tabla por tabla. ¿Se entiende? El objeto de la primera forma normal, lo ideal es que siempre revisen, ¿sí? ¿Entienden el ejemplo, Sí, chicos? ¿No? A veces cuesta un poquito verlo, obvio que encima yo voy cambiando de modelo de negocio, pero bueno, lo hago a propósito para que se acostumbre. Fíjense, segunda forma normal. Primero que esté en primera forma normal, o sea que no haya grupos repetitivos. Y una vez que una tabla no tiene grupos repetitivos, tenemos que verificar otra cosa. Tenemos que verificar que todo atributo no clave debe ser completamente dependiente de la clave, ¿sí? Acá, fulano que diseñó la tabla proveedor, definió la tabla proveedor con el código proveedor, el código de artículo, la dirección del proveedor y el precio, ¿sí? Y lo que requerimos, como dice, suponiendo que la clave por acá me faltó subrayar, ahora estoy pensando, ¿sí? Porque tenemos que determinar cuál es la clave. Pero bueno, a simple vista se puede ver que código proveedor y código de artículo es la clave, en donde dice ejemplo. Aquí. Bueno, vamos a hacer así. Entonces, esta es la clave, ¿sí? Entonces dice que, primero que esté en forma normal, primera forma normal. ¿Hay grupos repetitivos? No vamos a ser muy larga. ¿Hay grupos repetitivos? No se repiten, ¿sí? Porque el precio va a ir cambiando constantemente. Pero lo que tenemos es que la dirección del proveedor depende parcialmente de la clave, si es que esta es la clave, ¿sí? Vamos a subrayarla, ahora sí. Entonces, seguramente en alguna edición le quité el subrayado. El precio depende de que un proveedor para un artículo N me dé un precio N, ¿sí? Otro proveedor para ese mismo artículo me da otro precio. Entonces la clave está compuesta por dos atributos en este ejemplo. En cambio, la dirección del proveedor solo depende parcialmente de la clave, porque depende de uno de los atributos de la clave. Entonces lo que busca es que dependa completamente de la clave. Y en caso de que no dependa completamente de la clave, lo que probablemente va a ocurrir es que generemos una nueva tabla y separemos esos atributos, ¿sí? Entonces, ahora sí, la dirección del proveedor depende del código de proveedor exclusivamente y el precio depende del conjunto. O sea, cada proveedor me va a dar un precio por un artículo, ¿sí? Voy a ir a Chango Más, que es mi proveedor, y la Coca va a tener un precio, y le doy cuarto, y voy a ir a Vega y va a tener otro precio. Entonces, acá sí se está dando que el precio es dependiente de ambos atributos de la clave. Bien. Vuelvo acá. ¿Se entiende cuál es el objeto de la segunda forma normal? Entonces, que todo atributo que sea no clave dependa completamente de la clave. Recuerden, esto por ahí no estaba en las líneas previas, pero todo, toda tabla posee una clave. Esa clave puede estar compuesta por uno o más atributos, ¿sí? Y comúnmente, sí, comúnmente no. En estos tiempos, sí, por lo general se acostumbra a trabajar con una clave por tabla, con una tabla que está compuesta por un solo atributo por tabla, ¿sí? Clave primaria. Pero también se van a topar con modelos en donde la clave está compuesta por dos o más atributos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la tabla que registra
Cada examen final de ustedes está compuesto la clave está compuesta por 6 columnas, ¿sí? Como para que se den una idea. Y después hay otro conjunto de atributos que hacen al registro del dato de la nota. Bien. Luego, tercera forma normal. Que se cumpla la primera forma normal, o sea, que no haya grupos repetitivos, que se cumpla la segunda forma normal, o sea, que todo atributo que sea no clave sea completamente dependiente de la clave, ¿sí? Y además, que no existan dependencias transitivas, ¿sí? Ese es la tercera evaluación que tenemos que realizar en una tabla que hayamos diseñado en una entidad. Acá hablo de entidades, no hablamos de tablas, al momento de diseñarla. Entonces, si nosotros diseñamos una tabla, ¿sí? Chequeamos que no haya grupos repetitivos, chequeamos que no haya dependencias transitivas, ¿sí? El color de un vehículo va a depender del modelo de la marca de patente, sí, siendo acá, siendo que la patente es la clave, ahí está. Pero sin embargo, el modelo no depende, perdón, la marca, o el modelo sí depende de la marca del vehículo, ¿bien? Entonces, lo que buscamos acá es que esta dependencia que hay entre el modelo y la marca, siendo que la marca no es parte de la clave, no sería un problema de segunda forma. Entonces lo que hacemos es generar una nueva tabla en donde separamos, ¿sí? Por un lado, el modelo, el auto, con su clave, el modelo y el color, y sabiendo el modelo, podemos saber a qué marca pertenece. Bien, entonces va a haber una tabla de modelos de autos que me va a indicar a qué tabla pertenece. Bien. Entonces ahí eliminamos esa dependencia que hay entre el modelo y la marca, o la marca y el modelo. Esto es lo que se denomina dependencia transitiva. Sí, Patricio. Entonces, nuevamente, o sea, la normalización consiste en ir haciendo un desacoplamiento, ¿sí? De las tablas que no están cumpliendo, ¿sí? Con estos estados que tienen que tener. La primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Entonces, lo que hacemos en el proceso de normalización es evaluar si lo que nosotros diseñamos cumple con estas 3 primeras formas normales. Hay otras 3, ¿sí? Que también, nuevamente, van haciendo un proceso de refinamiento y van creando nuevas tablas, van desacoplando atributos, pero ya a ver, es útil, sí, existen y se estudiaron y se pusieron a disposición para aplicarlas, ¿sí? Porque hacen un proceso aún más granular, como decía recién Patricio, pero también se vuelve muy incontrolable el modelo, ¿sí? Entonces, mínimamente, sí, nos manejamos en las 3 primeras formas normales, pero si es necesario aplicar una cuarta y una quinta, lo hacemos. Yo no tengo esa costumbre. ¿Bien? Pero las primeras 3 traten siempre de evaluarlas al momento de diseñar una base de datos. Luego, como les decía, ya cuanto más experiencia van teniendo, cuando van diseñando las tablas, ya no van a cometer esos errores que no cumplan con estos conceptos, ¿sí? Bien, son las 9:30. Acá venía la parte en la que practicamos, ¿sí? Acá hay un caso de estudio en donde la idea es leerlo, ¿sí? Tratar de determinar cuáles son las entidades, las relaciones que hay entre las entidades y cuáles son los atributos a partir de este caso de estudio. Que cada uno de ustedes haga un diagrama de entidad-relación, que luego entre todos busquemos unificarlo y busquemos aplicar los procesos de normalización. ¿Sí? Esta tarea la solemos hacer en el aula. O sea, si se las pido ahora, un viernes a las 9:30 de la noche, me van a matar.
o me van a abandonar, que es peor. Así que, nada, podemos llegar con la clase hasta acá. Les puedo dejar la presentación hasta esta filmina. Y lo ideal sería que ustedes busquen hacerlo más allá de que está en otras presentaciones. De hecho, lo tengo también en la 25, había puesto unas blancas acá en algún momento. Pero lo ideal, como les digo, es que ustedes practiquen, intenten generarla y cometan errores propios de la creación de un modelo de entidad-relación y se vayan dando cuenta cómo se subsanan esos errores, ¿sí? En el aprendizaje es clave pasar por ese proceso, ¿sí? En el aprendizaje práctico, ¿no? Para seguir desarrollando y construyendo. Gracias a Dios que el software intangible, pero es clave, digamos, que ustedes busquen realizar el diseño. Tenemos un montón de ejercicios que fueron trabajando con Hugo y con Sebastián para modelar y para transformar en diagramas de base de datos, así que también tenemos para trabajar. Pero bueno, lo leo y cerramos la clase, así ya somos tan tediosos. Dice: la Universidad Nacional de La Rioja, bajo las consignas de autonomía y autarquía, dicta y regula los mecanismos y sus procesos internos. Con regulación siempre en base a la normativa de a nivel nacional por órganos competentes. O sea, Poder Ejecutivo, Ministerio, Poder Judicial, o sea, van dictaminando, creando leyes, normativa a la cual las universidades tienen que ajustarse, ¿sí? Bueno, en este contexto, las dependencias del ONLAR también regulan sus mecanismos internos y crean normativa interna sobre cuáles son los periodos de lo que es un calendario académico, o sea, los periodos de inscripción, las fechas límites, cuánto dura una regularidad, cuánto dura una promoción, si se puede acceder a una promoción o no. Y entonces, hay diferentes órganos que van dictando normativa propia, resoluciones en el caso de los órganos colegiados. Entonces, bueno, vuelvo a leer ese último párrafo. Siguiendo este contexto, las dependencias del ONLAR también regulan sus mecanismos internos a través de normativas que se pueden clasificar según su contexto y alcance en resoluciones, actas, memorándum, un convenio con una empresa o un ente. Y dichas normativas comúnmente se encuentran relacionadas a una o más áreas de conocimiento, ¿sí? Si es alguna resolución de algún estudiante de la carrera de sistema, va a estar relacionada con el área de conocimiento de ciencias exactas. Y si es un convenio que realizaron para estudiantes de ingeniería con alguna empresa, quizás esté relacionada con ciencias aplicadas y ciencias exactas. Se puede haber una normativa, una resolución o un convenio que esté relacionado con más de un área de conocimiento. Dice: cada año y en un periodo de tiempo definido, cada dependencia, dichas dependencias y la institución en sí misma, no solamente son los departamentos los que crean normativas, también está el Consejo Superior, el Rectorado, las áreas pueden dictar disposiciones, ¿sí? Publican normativas a través de un boletín. En este caso no tenemos un boletín, pero bueno, hacemos como que tuviésemos un boletín, ¿sí? Y que comúnmente un boletín, bueno, se publica a fin de mes o a principio del mes siguiente, se publican las resoluciones y las normativas que se dictaron en el periodo anterior. Además, bueno, acá nos va dando la pauta de que hay algunos atributos para identificar cada normativa. Estas son numeradas bajo un formato común, que en conjunto con su fecha y la dependencia emisora determinan el acto. Esto quiere decir que si la resolución 1 del 2025 de exactas, ¿sí?, es un acto, pero también hay una resolución 1 del 2025 del Departamento de Ciencias Exactas, de Ciencias Aplicadas o de Sociales. A eso voy con que la identificación se hace en función de más de un atributo. Bien. Las normativas no siempre
permanecen vigentes. Estas pueden derogarse completamente, cumplir un ciclo, ser modificadas o derogadas por otras normativas o por derogar a otras, ¿sí? Entonces, creo que estoy llegando. Así. Entonces, la normativa nos está diciendo que tiene una fecha, un año, seguramente tienen una descripción, un motivo, alguien que la emite. ¿Sí? Varios elementos que surgen de este contexto y que podemos comenzar a modelar. Obvio que ustedes ya están en cuarto año, ya han tenido la oportunidad de ver normativas, un plan de estudio, el plan de la carrera de licenciatura en sistema, el plan al que ustedes pertenecen, el 2010, corrígame, ¿sí? Es una normativa, ¿sí?, del Consejo Superior, que primero fue una resolución del departamento, ¿sí? Nada, pues, a diario, digamos, surge normativa cuando ustedes piden equivalencias, si alguien se va a cambiar de plan, ¿sí?, y pide equivalencias, se va a dictar una resolución que va a decir que determinado estudiante que hizo la solicitud pide las equivalencias de determinadas materias. Bien, entonces es una nueva normativa que tiene un conjunto de atributos, ¿sí?, que fue dictado en este caso por un departamento o por el mismo decano, ¿sí? Entonces hay todo un proceso y ustedes ya, con los 4 años que llevan transitando la universidad, se han topado seguramente con una más normativa, ¿sí? Entonces pueden visualizarla, buscar, encontrar y tratar de modelar, ¿sí?, porque se trata de eso siempre, de modelar y tratar de hacer lo mejor posible ese modelo, lo más optimizado posible, para que, como vimos en las presentaciones anteriores, evitar la redundancia, evitar problemas de consistencia, ¿sí? Luego, para el manejo de la integridad, por supuesto que tenemos mecanismos que nos proveen las bases de datos. Pero bueno, ya vamos a dejar para la clase del el miércoles a la mañana, están teniendo, ¿cierto? Corríjanme, si no. Sí, Sí, profe. miércoles a las 9. Bien. No tengo que respetar. Bueno, el miércoles a las 9 continuamos con esta presentación. Profe, el miércoles a las 9 tenemos con Torralba. Sí, Generalmente práctica tenemos hasta ahora. Profe, ¿le quiere decir el tema de la asistencia? sí, la tengo acá en la filmación. Ah, te decía, O sea, ¿cómo será la asistencia? la tengo registrada acá, así que no tengas problema. Ah, listo, listo. Las condiciones son las que ya le explicaron Sebastián y Hugo, eso no será un problema. Sí, pasa que antes la marcábamos en el campus, pero ya no nos Ah, deja sí, marcar. ¿no te deja? Igual, no, pero desde hace rato ya, que no deja marcar. Bueno, lo veo en el transcurso de Como la desde semana. junio más o menos. Ah, Sí, sí. Ah, ¿qué habrá sí, a mí me pasado? sale así, no sé por qué. No te Pasa que hagas igual yo problema. siempre me olvidaba de marcar, pero no sé si es por eso. Sí, en lo que son las virtuales, que esperen que corto la grabación. Sí, Me sí. sale a mí la última el 27 de junio, que se pudo. Ah, bueno, No sé cómo qué le raro. saldrá a los chicos. Mire, yo